compartir la pantalla. Muy bien. He habilitado un minutito, por favor. Sí, he habilitado para que compartan la pantalla. Ok, doctor. Ya, está perfecto, sí, se ve. Ok. Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy día les vamos a hablar sobre lo que es la adopción internacional. Bueno, el grupo está conformado por mi compañero Ángel Arauz, mi compañera Fabiola Corina, Gabriela Zucca y mi persona, Pamela Carrillo. Bueno, voy a comenzar la exposición con una breve introducción, ¿no? Que la adopción internacional es una de las soluciones posibles al problema de los niños que no pueden vivir con sus propias familias. Los instrumentos internacionales más ampliamente aceptados determinan las condiciones que deben respetarse para constituir una adopción internacional que proteja, que respete plenamente los derechos y el interés superior del niño. Para lo cual esta exposición la hemos dividido en 4 partes. La primera que vamos a tratar sobre la adopción en general, la adopción en el derecho internacional privado. La segunda parte consta de lo que es el marco nacional. La tercera, el marco internacional. Y por último, vamos a tocar el punto de la legislación comparada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la primera parte, como lo dije anteriormente, vamos a tocar lo que es la adopción y la adopción internacional con esos puntos. Siguiente diapositiva, por favor. La adopción según la doctrina. Bueno, en la presente época, connotados autores contemporáneos como el italiano Francisco Messineo, siguiente diapositiva, define al instituto como aquel cuya finalidad es dar una vida familiar a quien carece de ella, dándole hijos que no le ha dado la naturaleza. Colin y Capitan nos dice, definen a la adopción como un acto jurídico en cuya virtud se producen relaciones puramente ficticias de parentesco y filiación entre adoptante y adoptado. Siguiente diapositiva. Por su parte también Marcelo Planiol manifiesta que la adopción es el acto jurídico del derecho de familia en cuya virtud se establece entre adoptante y adoptado una relación jurídica en cierta medida semejante a la paternofilial. Por esto se confirma como el acto jurídico solemne sometido a la aprobación de la justicia que se crea entre dos personas relaciones análogas a las que resultarían de la filiación. Entonces, deducimos que la adopción es un acto jurídico que se crea entre el adoptante y el adoptado, un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y la filiación legítima. Siguiente diapositiva. Bueno, de manera general, vayamos con las clases de adopción que hay. Conocemos a la adopción, la simple, en donde únicamente se generan consecuencias de derecho entre el adoptante y el adoptado. ¿A qué nos referimos con esto? Solo existen ciertos derechos, obligaciones entre adoptante y adoptado. El adoptado no poseerá los apellidos del adoptante, ni tendrá derecho a heredar de otros ascendientes que no sean los padres. En cambio, la plena es donde se tiene como fin integrarlo a la familia en calidad de hijo consanguíneo, generándose consecuencias no solo como adoptante, sino también con su familia. Pero ¿cuál es el fin que persigue la adopción? Siguiente diapositiva. Actualmente, los fines que persigue la adopción son el incorporar al menor adoptado a la familia. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, se considera la adopción como un medio de protección para los niños, comprometiéndose los estados parte a cuidar el interés superior de los menores. Siguiente diapositiva. En cuanto a las características, la adopción se trata de un acto jurídico que tiene una enorme trascendencia de tipo familiar y jurídico, generador de derechos y deberes, deberes y obligaciones análogas a las relaciones familiares unidas, deberes por vínculos de parentesco, consanguinidad, y es ahí donde se reconocen las siguientes características. Es de orden público, porque es la ley la que se encarga de proteger a los menores que no tienen padres o han sido abandonados. Es un acto voluntario y bilateral,
Es voluntario porque cuando depende de la voluntad expresa de los adoptantes y aún de los adoptados. Es irrevocable. Esencialmente es irrevocable porque no es reversible, ni está permitido a los adoptados retractarse o arrepentirse del acto jurídico adoptivo. Rompe vínculos parentales. Tiene el efecto de romper definitivamente el vínculo jurídico familiar con la familia de origen del adoptado. Es un acto judicial. El acto jurídico de la adopción se la concede únicamente mediante la resolución jurídica emitida por la autoridad jurisdiccional competente. Y bueno, por último es de trámite reservado. El trámite judicial es eminentemente reservado atendiendo al derecho de privacidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Siguiente diapositiva. Bueno, las doctrinas referentes al niño. Actualmente existen dos teorías o doctrinas referentes al menor. Una es la denominada de la situación irregular y la otra de protección integral del niño para lograr su pleno desarrollo y sus más claras potencialidades para convertirse en un sujeto que permita una contribución eficiente de una sociedad en democracia, libertad, justicia e igualdad. Siguiente diapositiva. Estas dos doctrinas, doctora, lo vamos a desarrollar mucho más ampliamente más adelante porque tienen que ver con la convención. Pero de manera general, que la doctrina de situación irregular, según la definición del Instituto Interamericano del Niño, es aquella condición en la que se encuentra un menor cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en un hecho de peligro, abandono material o inmoral, padece de déficit físico-mental. García Méndez nos dice que la doctrina de la situación irregular es hegemónica en el campo de la infancia en América Latina, bajo la influencia del movimiento de los reformadores hasta entrados de los años 80 del siglo pasado. Las condiciones deplorables del encierro de menores generaron una fuerte indignación moral en el continente, lo que produjo un movimiento de reformas. El modelo reformador se impulsó ideológicamente en América Latina, produciendo transformaciones en el plano del control socio-penal de los menores. Pero Erosa también nos plantea que, bueno, esta doctrina construye una visión del niño basada en sus carencias y problemas asociados a la pobreza, definiendo la vida de ciertos niños y jóvenes como irregular. En conclusión, ¿qué podemos decir de esta doctrina? Que legitima un marco jurídico destinado a la atención de los niños y adolescentes pobres, o también definidos como una situación de riesgo social o en situación irregular. En este sentido, la vida de ciertos niños y adolescentes se define como irregular, es decir, en situación de abandono moral y materiales asociados a la pobreza. ¿Y a qué nos referimos con la doctrina de protección integral? Es el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que son de prioridad absoluta, se dictan y efectúan desde el Estado con la firme participación de solidaridad de la familia y la sociedad para garantizar que todos los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente. Pero esta doctrina se centra, por tanto, en dos claras posiciones. Por un lado, reconoce que el niño, por su condición de ser humano en desarrollo, requiere que se le reconozca una protección especial atendible a su intrínseca naturaleza de debilidad, de vulnerabilidad. Y bueno, por el otro lado, se le brinda la calidad de sujetos de derechos y de deberes. Siguiente diapositiva. Pero ya adentrándonos a lo que es el derecho interno, la adopción internacional. Siguiente diapositiva. De acuerdo a la doctrina jurídica, la adopción internacional es un tipo de adopción por la cual una persona individualmente, una pareja de hecho o legalmente casada, según la legislación de los diferentes países, se convierten en los padres legales permanentes de un niño nacido en otro país. Los candidatos a la adopción internacional deben cumplir una serie de requisitos legales para llevar a cabo la adopción, tanto en su país de residencia como en el país de origen del niño. Siguiente diapositiva. Leslie Daniela Barrera Álvarez
define la adopción internacional como un tipo de adopción por la cual un individuo o una pareja se convierten en los portadores legales y permanentes de un niño o niña nacida en otro país. Siguiente diapositiva. Bueno, antes de ir a los antecedentes, hay una excepción. Hay que resaltar que la adopción internacional es una medida excepcional que procede en atención al interés superior del niño, niña, adolescente, siempre y cuando se hayan otorgado todos los medios para proporcionarle un hogar sustituto en el territorio nacional. Vayámonos pero a los antecedentes de lo que es la adopción internacional. Eh, Comenzamos con, después de la Segunda Guerra Mundial, las adopciones entre países se convirtieron en un fenómeno a nivel mundial. Huérfanos, menores, menores desplazados o niños abandonados de familias desarraigadas eran candidatas para la adopción por parejas viviendo en países sin conflicto. La mayoría de estas adopciones involucran la migración de niños entre países europeos y entre europeos y los Estados Unidos. En menor escala, niños de Japón y China fueron también adoptados principalmente por familias de los Estados Unidos. En esta década, la adopción internacional es concebida como una respuesta humanitaria a una situación de emergencia y crisis, encontrando hogares permanentes para niños sin familia viviendo en países devastados por la guerra. Desde esta perspectiva, la adopción fuera del país surge como una colocación temporal justificada por la existencia de una guerra, una crisis social, la cual despoja a los niños de sus familias en los países de origen. La recuperación socioeconómica de la posguerra en Europa significó que las adopciones internacionales disminuyeran, debido a que los niños que nacieron en esa región a los niños que nacieron en esa región. Sin embargo, el conflicto en Corea creó una nueva situación de crisis y nuevamente la adopción internacional fue utilizada como una solución a la problemática que representaban los niños coreanos huérfanos en esa época. Pero ya yéndonos al año 1950, las diferencias socioeconómicas entre los países de los menores adoptados y de los adoptantes era muy evidente. Los menores provenían de países poco desarrollados y eran adoptados por personas de países altamente desarrollados, complicándose así el carácter transcultural de la adopción. Comienzan a surgir preguntas como ¿cuál sería la normatividad aplicable a este tipo de adopciones? Surgiendo un conflicto de leyes que es parte del estudio del derecho internacional privado. Y bueno, para dar respuesta a esta interrogante planteada, se crearon diversos instrumentos internacionales que fijaron las reglas para este fenómeno social, entre los cuales podemos mencionar las Naciones Europeas en 1965, La Haya, y en 1967 en Estrasburgo. Por su parte, Corea también promueve su denominada Ley Extraordinaria de la Adopción para Huérfanos en 1961. Esta sanciona la adopción internacional. Y bueno, sin duda, en este periodo de 1960, 70, se caracteriza por la organización de importantes eventos con este propósito. Es por eso que en este sentido se realiza el Seminario Europeo sobre la Adopción Internacional en Suiza en el año 1960 y la Conferencia Mundial sobre la Adopción, Acogimiento y Hogares de Guarda celebrada en Milán, Italia, esto ya en el año 1971. De estos encuentros se derivan principios fundamentales sobre la adopción internacional que posteriormente impulsan a las Naciones Unidas a iniciar trabajos para establecer estándares internacionales para la adopción internacional. En 1984 se firma en La Paz, Bolivia, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, durante la tercera conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional. Ratifican esta convención 4 países: México, Colombia, Brasil y por último Bolivia. Ya, siguiente diapositiva. Para el año 1986 se expide la Declaración de Naciones Unidas sobre principios sociales jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional. En 1989 se crea la Convención sobre los Derechos del Niño, conjunto
Es el conjunto de normas universalmente aceptadas para el bienestar de la infancia. En sus artículos 20 y 21 establecen disposiciones específicas para la adopción nacional e internacional. Y bueno, por último, cabe mencionar a la Convención de La Haya del 29 de mayo de 1993 sobre la protección de menores y cooperación en materia de adopción internacional, siendo esta la última y además de gran relevancia, ¿no? Con base a esta convención, algunos países latinoamericanos inician su proceso de reformas en materia de adopción, como es el caso de Argentina, de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay y Nicaragua. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el fundamento de la adopción internacional? La adopción internacional se fundamenta en tres aspectos: el interés superior del niño, la subsidiariedad de la adopción en la cooperación entre las autoridades. La subsidiariedad significa que la adopción debe considerarse como el último recurso de protección al menor, pues es prioridad que los niños sean protegidos por sus propios padres. 3. La cooperación entre las autoridades de los diversos países es indispensable para el cumplimiento de los requisitos que están previstos en la ley. Se debe velar no solo porque se cumplan con los requisitos establecidos, sino que además dar un seguimiento detallado a la integración del menor a su nuevo núcleo familiar para conseguir un adecuado desarrollo del menor, logrando así los fines de la adopción, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las modalidades de la adopción internacional? En este contexto se presentan dos modalidades de adopción internacional. La primera, aquella en la que el niño que va a ser adoptado tiene que salir de su país de residencia habitual sin tener en cuenta la nacionalidad de los padres adoptivos. Y la segunda, aquella en la que los padres adoptivos y el niño que va a ser adoptado son de diferente nacionalidad, sin tener en cuenta si dichos padres residen y seguirán residiendo o no en el país de residencia habitual del niño. Cuando la adopción se cumple a nivel internacional, se da origen a una relación jurídica extranacional. Para eso cito a Alfonsín, que menciona que la relación jurídica es nacional cuando todos sus elementos son nacionales, afectan únicamente a una sola sociedad y carecen de elementos foráneos. Es extranacional cuando la relación jurídica no tiene todos sus elementos nacionales y afecta a más de una sociedad estatal. Las adopciones internacionales traen aparejadas diversas situaciones que tanto los niños adoptados como los padres adoptantes deberán enfrentar. En el aspecto jurídico, el niño y los adoptantes se encuentran sometidos a un estatus jurídico diverso y en algunos casos la legislación del país de recepción del menor no reconoce la adopción celebrada en el país de origen. Esto se debe en gran medida a que las leyes sobre la adopción de algunos países no se han modificado, adaptándolos a los cambios sociales y a las nuevas orientaciones en la materia. En el aspecto social, en múltiples ocasiones se enfrentan el problema de la adopción del niño a su nuevo entorno, posiblemente al idioma, religión, costumbres, que dificulta su plena integración. Así también la falta de preparación de los padres adoptivos les impide satisfacer los requerimientos y necesidades específicas de la o el niño. Siguiente diapositiva. Bueno, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para iniciar un proceso de adopción? De manera general, los requisitos necesarios para la adopción internacional pueden variar dependiendo del país de los padres adoptivos. Normalmente, en casi todos los casos, se va a requerir una evaluación de los futuros padres que acredite su idoneidad para adoptar. Dicho proceso evalúa aspectos psicosociales, familiares, de entorno y de contexto en el que se inserta el menor adoptado y, por supuesto, de suficiencia económica. El país de origen de niños y niñas generalmente quieren asegurarse que sus menores tengan esas garantías de desarrollo en un entorno adecuado. Existen agencias especializadas estatales o privadas que se encargan de todo este proceso. Siguiente diapositiva. En algunos países, de manera muy general, como Bélgica, la aprobación se puede recibir solamente de una agencia estatal, mientras que en otros casos pueden ser obtenidos de una agencia de adopción privada.
En el caso de los Estados Unidos, la primera fase del proceso está operado por una agencia acreditada. Cada agencia o facilitador trabaja con un diverso sistema de países, aunque algunos se centren solamente en un solo país, mientras que algunos países permiten la adopción independiente, es decir, una adopción internacional no hecha en la coordinación con una agencia. Eh, es así que podemos ver que los requisitos varían extensamente de un país a otro e incluso de región a región. Por ejemplo, en países grandes como Rusia. Siguiente diapositiva. Ya concluyendo con esta primera parte de la exposición, eh, la importancia. Esta primera parte, esta primera parte en los últimos años y específicamente a partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, se considera la adopción internacional como una medida de protección y bienestar que permite a los niños huérfanos o abandonados beneficiarse de una familia permanente. Se considera que es una adopción internacional cuando la figura constituye una relación jurídica internacional por tratarse de un vínculo que incluye elementos que pertenecen a más de un orden jurídico nacional. La internacionalidad de la adopción se basa en dos conexiones. La primera es la residencia habitual de los adoptantes y la segunda es la residencia habitual del adoptado. Muchas gracias, doctora. Ahora voy a dar paso a mi compañera Gabriela Zucca, que ella va a hablar sobre la legislación nacional. Muy bien, Pamela. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Gabriela Zucca y pues damos continuidad a la exposición y corresponde ahora referirnos a la caracterización del Instituto de la Adopción Internacional en la legislación nacional. Y fundamentalmente nos vamos a referir al Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 548. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para ello, como no podía ser de otra forma, debemos referirnos en cuanto a la legislación nacional, a la Constitución Política del Estado, misma que en el artículo 59, parágrafo segundo, establece ese derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a vivir y a crecer en el seno de una familia, ya sea de origen o adoptiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Asimismo, no podemos dejar de observar el artículo 410, parágrafo segundo, ya que en función de esta se considera como parte del bloque de constitucionalidad, fundamentalmente, aunque no únicamente, las siguientes normas internacionales en materia de niña, niño y adolescente. Por una parte, tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país fue aprobada mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, y por otra parte está el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, aprobada mediante Ley número 2314 de 24 de diciembre de 2001. Al respecto, vamos a referirnos específicamente a ciertos artículos, ya que posteriormente mi compañero desarrollará tales instrumentos internacionales más a detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación nos introducimos en una de las normas nacionales más importantes en materia de adopción internacional, por contener disposiciones amplias respecto a este tema, y es el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548 del 17 de julio de 2014, que en primer término nos brinda una definición legal de lo que debemos comprender por adopción en nuestro país. Así, el artículo 80, parágrafo primero, señala que la adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Esta podrá ser nacional o internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Asimismo, el parágrafo segundo de este artículo, del artículo previamente citado, hace referencia a ese deber que tiene el Estado y la sociedad boliviana de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Así señala que esta institución, la adopción, se establece en función del interés superior
de la adoptada o el adoptado. Y esto está estrechamente relacionado con el artículo 1 del Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que por su importancia daré lectura. Señala que el presente convenio tiene por objeto, inciso A, establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto de sus derechos fundamentales que le reconocen el derecho internacional. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, la Ley 548 nos refiere a dos tipos de adopción. En realidad, esta diferencia que realiza entre la adopción nacional e internacional es en función a los solicitantes de las mismas. Así, respecto a la adopción nacional, el artículo 97 señala que se debe entender por adopción nacional aquella que se realiza solo por solicitantes de nacionalidad boliviana que residen en el país o que siendo extranjeros o extranjeras tienen residencia permanente en el territorio boliviano por más de 2 años. Asimismo, en el artículo siguiente, en el artículo 98, parágrafo 1, nos va a brindar una mejor caracterización de lo que debemos comprender por adopción internacional en la legislación boliviana. Así señala que la adopción internacional se aplica solo a los solicitantes de nacionalidad extranjera residentes en el exterior o que siendo de nacionalidad boliviana tienen domicilio o residencia habitual fuera del país. Entonces, de esto podemos concluir que nos encontramos frente a una adopción internacional cuando las y los solicitantes sean extranjeros o bien nacionales bolivianos residentes en otro país y el sujeto de la adopción sea de nacionalidad boliviana. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, habiendo hecho esas precisiones en cuanto a lo que debemos comprender por adopción internacional, ahora corresponde realizar algunas o explicar algunas caracterizaciones respecto a este instituto. Así, en primer término, tenemos que la adopción internacional tiene carácter subsidiario. Y esto lo dispone el artículo 28, parágrafo 2 de la Ley 548, señalando que en nuestro país la tramitación de la adopción nacional tiene un carácter prioritario. Sin embargo, tomando en cuenta el interés superior de la niña, niño y adolescente, procede de forma subsidiaria a la adopción internacional, pero siempre y cuando se hayan agotado todos los medios para proporcionarle al niño, niña o adolescente un hogar sustituto en territorio nacional. Una segunda caracterización es referente a la normativa aplicable en el trámite de la adopción internacional. Las y los solicitantes de la adopción internacional deben sujetarse necesariamente a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación nacional, específicamente en el Código Niña, Niño o Adolescente, pero también en los establecidos en instrumentos internacionales que estén vigentes en el ordenamiento jurídico boliviano. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, una tercera caracterización refiere a los presupuestos indispensables para la procedencia de la adopción internacional en Bolivia. En este sentido, la Ley 548, en su artículo 100, parágrafo 1, señala 2 presupuestos sine qua non para la procedencia de la adopción internacional. En ese sentido, el primero es que el país de residencia del solicitante adoptante debe ser parte de la Convención de La Haya relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Y el segundo presupuesto es que exista convenios sobre adopción entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Estado de residencia de los solicitantes adoptantes, que además debe ser ratificado por el órgano legislativo. Dentro de este segundo supuesto también se establece que en los convenios de adopción o en adendas posteriores, ambos estados deben establecer una autoridad central en materia de adopción internacional. Bueno, nos remitimos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, justamente derivado de la anterior, la cuarta característica es en realidad referida a las autoridades centrales en materia de adopciones internacionales. Estas, como lo señala el artículo 100, parágrafo 2, tienen el objeto de tramitar las adopciones internacionales,
y para efectos del seguimiento correspondiente. Ahora bien, esta autoridad central establecida por ambos estados, por el otro estado, podrá realizar sus actuaciones ya sea de forma directa o mediante la constitución de organismos intermediarios. Estos últimos, necesariamente para poder seguir el trámite de adopción internacional, deben estar acreditados tanto por su país de origen como ante la autoridad central boliviana. Siguiente diapositiva, por favor. La última caracterización está relacionada. Que surge una pregunta. La pregunta es, ¿quién es la autoridad central en materia de adopción internacional en nuestro país? En nuestro país, en realidad, es una instancia del órgano ejecutivo que conforme al Decreto Supremo 1741 de 25 de septiembre de 2013, en su artículo único, dispone que la autoridad central boliviana en materia de adopción internacional es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia. Esto está bastante relacionado también con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, que señala en su numeral primero que todo Estado contratante designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el convenio le impone. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, revisamos otra normativa nacional, que es el Decreto Supremo 2377, el Reglamento al Código Niño y Adolescente del 27 de mayo de 2015. Acudimos a este Decreto Supremo para establecer ciertas precisiones en relación a dos entidades importantes en el trámite de la adopción internacional, que ya les habíamos mencionado, es justamente, por un lado, la Autoridad Central Boliviana y por el otro, los organismos intermediarios. Respecto a la Autoridad Central Boliviana, el artículo 10 dispone sobre cuáles son las atribuciones de esta autoridad, que como ya habíamos señalado, es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Bueno, vamos a dar lectura a las 4 atribuciones que se establecen o que se le reconocen a esta autoridad, que son, primero, formular el protocolo de procesamiento de adopción internacional. Segundo, emitir informes, resoluciones, instructivos, proyectos de acuerdo marco y comunicados oficiales. Tercero, pronunciarse sobre la selección y necesidad de limitación para la firma de acuerdos marco con organismos intermediarios de adopción internacional, en su gestión a políticas y programas que garanticen la restitución del derecho de niñas, niños y adolescentes a una familia sustituta, conforme lo prevé el artículo 52 de la Ley 548 en lo pertinente. Y cuarto, archivar y resguardar los expedientes de los diferentes procesos de adopción internacional, documentación de los organismos intermediarios acreditados e informes de seguimiento post-adoptativo de adopciones internacionales remitidos por la autoridad central en los estados de adopción. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, también nos referimos a esta otra entidad muy importante en el trámite de adopción internacional, que son los organismos intermediarios en adopción internacional. Estos son muy importantes porque realizan esa actividad de intermediación con la finalidad de establecer esa relación entre las y los solicitantes de la adopción internacional con las autoridades del país de residencia del menor sujeto a adopción. En realidad, estos órganos intermediarios deberán asistir a las y los solicitantes durante todo el proceso de adopción internacional hasta poder llegar a su efectiva realización. Ahora bien, el artículo 22 del Decreto Supremo 2372 señala que estos organismos intermediarios en adopción internacional se constituyen como tal a partir de la acreditación de sus países de origen. Bien, esto también está relacionado con el artículo 10 y 11 del convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que damos lectura textualmente. Artículo 10. Solo puede obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárselas. Artículo 11. Un organismo acreditado debe, inciso A, perseguir únicamente fines no lucrativos en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado,
Inciso B, ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional. Y el inciso C, estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. Estos organismos intermediarios, además de estar acreditados, están sometidos o estarán sometidos al control de la Autoridad Central Boliviana en materia de adopción internacional. En ese sentido, el artículo 2, el 22, parágrafo segundo del Decreto Supremo 2372, señala que los organismos intermediarios tienen la obligación de remitir a la Autoridad Central Boliviana en materia de adopción internacional toda información que pudiera ser solicitada, incluyendo la relacionada con el funcionamiento interno de los mismos y la situación financiera. Ahora bien, el artículo siguiente del citado texto legal señala que estos organismos intermediarios, para poder realizar estos trámites de adopción internacional en Bolivia, deben suscribir un acuerdo marco para regular su funcionamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les explicaba, y este acuerdo marco va a tener validez de 5 años. En el Decreto Supremo 2377 se establece cuál será su contenido, cuáles son los requisitos para la suscripción que debe seguir. Y este inicia a partir de la solicitud de suscripción del acuerdo marco efectuado por la Autoridad Central del Estado de Recepción, quien la va a realizar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este va a revisar los requisitos que se establecen justamente en el artículo 24, parágrafo primero del Decreto Supremo 2377, para luego remitirlo a la Autoridad Central Boliviana en materia de adopción internacional, quien va a elaborar un informe técnico y asimismo elaborará un proyecto de acuerdo marco y devolverá toda esta documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores para la prosecución de su trámite. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entramos a una parte muy importante en relación a la adopción internacional en Bolivia, y es el procedimiento. En primer término, nos vamos a referir a los requisitos, que para una mejor comprensión las hemos dividido en requisitos para la o el solicitante de adopción, y al otro lado los requisitos para la niña, niño o adolescente adoptado. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los requisitos para la o el solicitante de adopción, asimismo vamos a diferenciar los requisitos generales para la adopción, que en realidad estos se encuentran establecidos en el artículo 84 de la Ley 548, que fue modificado por la Ley 1168, la Ley de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes. Y me permito dar lectura, doctora, dada su importancia. Numeral 1, tener un mínimo de 25 años de edad y ser por lo menos 18 años mayor que la niña, niño o adolescente adoptado. Excepcionalmente, si el solicitante fuese hermana o hermano mayor de la niña, niño o adolescente, requerirá que tenga 18 años de edad al momento de realizar la solicitud. Segundo, en caso de parejas casadas o en uniones libres, por lo menos uno debe tener menos de 60 años de edad, salvo si existiera convivencia preadoptativa por espacios de 1 año, sin perjuicio de que a través de informes biopsicosociales se recomiende la adoptación en un menor plazo. 3, certificado de matrimonio para parejas casadas. 4, en caso de uniones libres, la relación debe ser probada de acuerdo a la normativa vigente. 5, informe biopsicosocial que acredite la buena salud física y mental, así como la condición familiar, que tendrá validez de 1 año. 6, certificado domiciliario expedido por autoridad competente. 7, certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos, expedido por la instancia que corresponda. 8, certificado de preparación para madres o padres adoptivos, cuyo contenido mínimo será regulado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 9, certificado de idoneidad, que tendrá validez de 1 año. 10, informe post-adoptativo favorable para nuevos trámites de adopción. Este mismo artículo, en su parágrafo 5, establece que no se puede exigir otros requisitos de los anteriormente descritos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, nos referimos a los otros requisitos que son los específicos para las o los solicitantes de la adopción internacional. Aquí un paréntesis, si bien se debe dar cumplimiento para el inicio del trámite de la adopción internacional a los requisitos anteriormente explicados, establecidos en el artículo 84 de la Ley 548, se establecen requisitos específicos para la adopción internacional. Y estos se encuentran dispuestos en el artículo 102 de la Ley 548, que de la misma forma fue modificado por la Ley 1168. Y son 4 requisitos a los cuales igual damos lectura. El primero es el certificado médico que acredite que los solicitantes gozan de buena salud física y mental, homologados por la Autoridad Central Boliviana en materia de adopción internacional. Segundo, pasaportes actualizados cuando corresponda. Tercero, certificado de idoneidad emitido por la Autoridad Central del Estado solicitante. Y cuarto, autorización para el trámite de ingreso del niño, niña o adolescente en el país de residencia de la y el candidato adoptante. Ahora bien, estos documentos serán otorgados por la autoridad competente del país de residencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos los requisitos para la niña, niño o adolescente adoptado. Estos requisitos se encuentran dispuestos en el artículo 85 de la Ley 548 y son los siguientes: tener nacionalidad boliviana y residir en el país, tener menos de 18 años a la fecha de la demanda de adopción, salvo si ya estuviera bajo la guarda de las o los adoptantes. Tercero, resolución judicial sobre la extinción de la autoridad de las madres o padres o sobre la afiliación judicial. Cuarto, tener la preparación e información correspondiente sobre los efectos de la adopción por parte de la instancia técnica departamental de política social según su etapa de desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora entramos a la parte del procedimiento que se debe seguir para la adopción internacional. El procedimiento se encuentra descrito en varias normas, iniciando por el Código Niño, Niña o Adolescente, el Decreto Supremo 2377, el Protocolo de Adopciones Internacionales que fue aprobado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, y finalmente, en el marco de la legislación internacional, por el Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que en su capítulo 4 establece las condiciones de procedimiento respecto a las adopciones internacionales, que es aplicable a todos los estados parte y consta de ciertas etapas que se deben seguir. Entre ellas está la idoneidad, la adaptabilidad, la prosecución y la conformidad. Entonces, explicaremos el procedimiento que se debe seguir en nuestro país en función a estas etapas establecidas en el Convenio de La Haya. Entre las cuales están, como podemos ver sucintamente descrito en la diapositiva, iniciando por la solicitud de los adoptantes, seguido de la idoneidad, la adoptabilidad, la prosecución, la conformidad y finalizando con el seguimiento post-adoptativo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la primera etapa sobre la solicitud de los adoptantes, bueno, los adoptantes, como ya dijimos, de nacionalidad extranjera o bolivianos residentes en el exterior, se realiza a través de la autoridad central del estado de recepción o bien a través de los organismos intermediarios acreditados para tal efecto. Para ello deben adjuntar todos los requisitos que se establecen en el artículo 84 de la Ley 548, asimismo el artículo 102, que como habíamos mencionado son los específicos para la adopción internacional. Toda esta documentación debe presentarse en ventanilla única del Ministerio de Justicia para que éste lo derive al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es la autoridad central boliviana en materia de adopción internacional, y este a su vez lo va a remitir al área específica, que es el área de adopciones internacionales, para que se inicie su procesamiento. Esta etapa de la solicitud de los adoptantes también se encuentra en concordancia al artículo 14 de la Convención de La Haya relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que dando lectura señala que las personas con residencia habitual en un estado contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro estado contratante deberá dirigirse a la autoridad central del estado de su residencia habitual. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, la siguiente etapa es el de la idoneidad, y esta consiste en una especie de evaluación de la capacidad biopsicosocial y legal de los solicitantes de la adopción internacional por parte de la Autoridad Central Boliviana. En esta parte se realiza una valoración interdisciplinaria por el equipo del área de adopciones internacionales, dependiente de la Dirección General de la Niñez y del Adulto Mayor del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Y esto se realiza antes de la preasignación de la niña, niño o adolescente como sujeto de adopción internacional. Ahora bien, la Autoridad Central Boliviana, posterior a esta evaluación de su equipo multidisciplinario, deberá emitir un certificado de idoneidad en el plazo de 3 días de haber sido recepcionados los documentos. Además, debe informar a los solicitantes los distritos judiciales donde se encuentren niños, niños o adolescentes en situación de adoptabilidad. Y esto lo va a hacer en función a la consulta que se realiza en el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, el RUAN. Bueno, esta parte del certificado de idoneidad también se realiza en cumplimiento y en relación, ¿no?, al artículo 15 de la Convención de la Haya, que dando lectura textual señala, numeral 1, si la autoridad central del estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, prepararán un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. El numeral 2 señala, esta autoridad central transmitirá el informe a la autoridad central del estado de origen. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a continuación sigue la etapa de la adoptabilidad, mediante el cual los solicitantes de la adopción internacional a través del organismo intermediario presentarán este certificado de idoneidad y los requisitos establecidos en el artículo 84 y 102 de la Ley 548 ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Estos verificarán previamente los requisitos y en el plazo de 3 días deberán remitirlo deberán presentar la demanda ante el juzgado en materia de niñez y adolescencia. Una vez teniendo la demanda ingresada ante el juzgado en materia de niñez y adolescencia, va a revisar todos los requisitos, va a elaborar la documentación e información general sobre la situación de adoptabilidad de la niña, niño o adolescente y le va a remitir a la Autoridad Central Boliviana. Esta etapa tiene también relación con el artículo 16 de la Convención de la Haya, que señala en su numeral primero, si la autoridad central del estado de origen considera que el niño es adoptable, inciso A, preparará un informe que contenga información sobre la identidad del niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares. Inciso B, se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño, así como su origen étnico, religioso y cultural. Inciso C, se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4 y el inciso D constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño. Bien, ahora, una vez que la Autoridad Central Boliviana ha recepcionado los documentos y la información general sobre la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, esta va a realizar una valoración y va a emitir otro certificado, que es el certificado de adoptabilidad. Y además va a adjuntar a este informes respaldatorios y en el plazo de 3 días tendrá que remitirlo a la autoridad central homóloga, en este caso a la Autoridad Central del Estado de Recepción, o puede ser a través del organismo intermediario acreditado. Y esto también en relación al numeral segundo del artículo 16 de la Convención de la Haya, que señala que esta autoridad central transmitirá a la autoridad central del estado de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre si en el estado de origen no puede divulgarse su identidad. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación tenemos la etapa de la prosecución,
Y esta también está relacionada con el artículo 17 de la Convención de la Haya, que señala, en el estado de origen solo se podrá confiar el niño a los futuros padres si, inciso A, la autoridad central del estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo. Inciso B, la autoridad central del estado de recepción ha aprobado tal decisión si así lo requiere la ley de dicho estado o la autoridad central del estado de origen. Inciso C, las autoridades centrales de ambos estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción. Y el inciso D, que señala, se ha contestado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el estado de recepción. En ese marco, el estado de recepción elaborará, mediante una comunicación oficial, dará a conocer, ¿no?, la intención de proseguir en el trámite a la autoridad central boliviana. Es que se haya, también informará la fecha en la que arribarán los solicitantes de la adopción internacional a nuestro país, a efectos de poder fijar la fecha de la audiencia para el periodo preadoptativo. Y esto en función del artículo 14 de la Ley 548, que señala que en los procesos de adopción internacional es obligatoria la presencia física de la o el solicitante adoptante, desde la audiencia para el periodo preadoptativo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y emisión del certificado de conformidad por la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia. Recibido el comunicado, la Autoridad Central Boliviana deberá emitir un otro certificado en el plazo de 3 días, que es el certificado de prosecución, que será remitido al juzgado en materia de niñas y adolescencia que tenga conocimiento del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, después de la anterior etapa se seguirá un trámite establecido justamente en la Ley 548 en relación al que se aplica a la adopción nacional. Sin embargo, ya que estamos explicando las etapas en función al convenio de la Haya, pues nos remitimos a la quinta etapa, que es la conformidad. Bueno, ya efectuado el trámite, se alcanzó la sentencia. El juez o la jueza en materia de niñez y adolescencia debe remitir esta sentencia a la Autoridad Central Boliviana para que ésta pueda emitir en el plazo de 2 días el certificado de conformidad. Y esto respecto a los datos que se exigen para que la adopción sea reconocida de pleno derecho. Este certificado de conformidad también lo va a remitir a la Autoridad Central del Estado de Recepción. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la última etapa del procedimiento de adopción internacional, que es el seguimiento post-adoptativo. Ahora bien, ¿quién tiene la obligación de realizar el seguimiento post-adoptativo? Es la autoridad central del país de recepción, quien deberá remitir informes cada 6 meses y durante el lapso de 2 años. Sin perjuicio de ello, la autoridad central boliviana también puede realizar el seguimiento si lo considera necesario. Una vez que se recepcionen los 4 informes, pues se va a disponer el archivo del proceso concluido. Ya se tiene el proceso concluido. Bueno, con ello concluyo mi intervención, doctora, y le cedo la palabra a mi compañero. Muy bien, Gabriela. Sí, ahora sí voy a activar mi cámara, doctora, un segundito. Sí. Muy bien, Ángel. Ok, ahí estoy. Perfecto. Muy bien, espera un segundito, arreglar mi audífono. Ya. Bueno, un gusto poderle saludar, doctora, a los compañeros presentes. La parte que corresponde a mi persona llega a ser el marco jurídico internacional. Dentro de mi exposición voy a abarcar 5 puntos importantes. La primera relativa a una parte teórica sobre la doctrina de la irregularidad y la doctrina de protección integral, o también llamada doctrina regular. Como segundo punto, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990. Como tercer punto, el convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional de 1989-1990. Una mención al Código Bustamante y una aclaración respecto al Tratado de Montevideo. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, primero, antes de entender la doctrina tanto irregular como la doctrina regular, es necesario que tomemos como importancia algunos precedentes históricos. Siguiente diapositiva. El primer precedente histórico que podemos mencionar para aclarar estas teorías llega a ser en el siglo IV antes de Cristo, donde la relación entre un padre y un hijo, entre un hijo y su progenitor, llega a ser de propiedad, como si el hijo fuera un objeto, parte del padre. Dentro del padre aquí puede maltratarlo, castigarlo, abandonarlo, inclusive en tiempos mucho más antiguos hasta podría matarlo y estaría libre de cualquier sanción porque no hay una regulación que proteja al menor. Siguiente diapositiva. Posteriormente, nuestro segundo punto llega a ser en el siglo XVIII con Jean-Jacques Rousseau en su libro Emilio, o también llamado De la Educación. Rousseau en este libro explica cómo los padres tienen que tener una mejor interacción con los menores, que deben fomentar vínculos amorosos y tienen que entender también que la naturaleza infantil es muy diferente a la naturaleza de un adulto. Estas ideas de Jean-Jacques Rousseau llegan a influir bastante en Francia, porque también por el siglo llega a ser llega a ser parte también de la Revolución Francesa, donde ya genera no tanto ese vínculo de integración, de esa protección integral, sino solamente una idea de responsabilidad de padre a hijo. Siguiente diapositiva. Posteriormente, tenemos en 1889 un acontecimiento muy importante por parte de Inglaterra en la Cámara de Lores, donde se determina de que aquellos niños, niñas, llegarían a tener necesidades especiales, por lo cual incluso llegan a regular bastantes aspectos de su protección y algunos otros detalles, ¿no? Sin embargo, lo que destaca también es que a pesar de que hay esta regulación en Inglaterra, sigue existiendo alguna explotación infantil y aquellos trabajos que no son aptos para los niños, ¿no? Siguiente diapositiva. Entrando ya en el siglo XX, hay dos características importantes que marcan todos estos instrumentos internacionales, perdón. La primera llega a ser la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Primera Guerra Mundial se llega como un antecedente a la creación de la Unión Internacional de Socorro de Niños. Posteriormente, la Declaración de los Derechos del Niño y después seguiríamos con la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59 y el instrumento que vamos a destacar en un momento sobre la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces entendiendo estos antecedentes ya podemos explicar de una mejor manera cuál es la posición o el perfil de la doctrina de situación irregular. Por algún motivo se llama irregular. También en la siguiente diapo. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esta doctrina? Pues primero que llega a haber una judicialización extrema, donde cualquier asunto correspondiente al niño le da solamente un protagonismo al juez. Entonces, tampoco llega a haber una protección a lo que llega a ser el interior del niño, sino solamente llega a haber una intervención cuando este niño, niña o adolescente llega a exteriorizar alguna conducta. Y esto puede ser tanto en delitos o también en casos de alguna extrema necesidad donde recién intervenga el juez. Y otra también característica de esta judicialización es el tema de una discriminación que había entre los denominados menores y los denominados niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué? Porque se consideraba menor aquella persona que carecía de familia y estaba en este estado de necesidad. Así se lo consideraba en aquellos procedimientos, mientras que aquellos niños o niñas se los denominaba así porque tenían familia. Entonces había esa discriminación. Eso incluso lo podemos tal vez corroborar o hacer una comparación con lo que antes llamábamos nuestro código del menor y lo que hoy en día llega a ser nuestro código niño, niña y adolescente. Siguiente diapo. Pame. La segunda característica de esta teoría llega a ser la institucionalización. ¿Por qué? Cuando llega la intervención del juez por parte del niño, este niño, o entre comillas menor, no llega a tener una
no llega a tener una protección, obviamente, a 24/7 del juez, sino este lo llega a institucionalizar, este llega a dirigirlo a orfanatos, a centros de acogida. ¿Por qué? Porque el niño en estado este niño que está en estado de necesidad no es considerado como un objeto, perdón, como un sujeto de derechos, sino es considerado más bien como un objeto de protección. Así que aquellas instituciones serían estas especializadas. Y lo mismo que les comentaba en el punto 2, el perfil de lo que llamamos, entre comillas, menor. Siguiente diapositiva. La tercera característica llega a ser aquella negación de defensa que hay ante el menor. Esto llega a confluir en dos situaciones muy importantes. Primero es aquella negación de la defensa que se le da al niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se llegase a disponer sobre el destino, sobre que el juez debería de disponer del destino de aquel menor, no se consideraba su opinión, simplemente se disponía la voluntad del juez. Y la segunda situación en la que se negaba una defensa llega a ser en el apartamiento del niño o niña respecto a su familia. Aquí hay un punto muy importante de caracterizar, es que en esta teoría y en esta teoría doctrina se llega a criminalizar lo que llega a ser incluso la pobreza, porque el juez, al determinar que una familia no llegase a ser sustentable económicamente o socialmente, separaba al niño de su familia para institucionalizarlo. Y no podía haber una parte de defensa porque obviamente este factor económico dentro de las personas a veces no depende mucho de nosotros, ¿no? Siguiente diapo. Y la cuarta característica, como ya hemos ido desarrollando, llega a ser la discriminación, pero aquí incluso tenemos otras situaciones muy importantes, que tantos aquellos niños, niñas que llegaban a estar abandonados en estado de susceptibilidad, de abandono, llegaban a ser institucionalizados, y también aquellos niños, niñas que tal vez hubieran cometido un delito o alguna falta grave, igual se los institucionalizaba. Entonces había incluso ese mismo trato para una víctima y un victimario. Siguiente diapositiva. Nos adentramos entonces lo que llega a ser ahora la doctrina de la situación regular o también de protección integral. Siguiente diapositiva, Pamela. Esta doctrina de situación regular, rompe con el anterior esquema de una doctrina irregular en la cual no se preocupa tanto de lo que pasa dentro del niño, sino solamente en sus acciones que exterioriza. Entonces, ¿cuál es el perfil del niño, niña o adolescente? Ya no lo consideramos como un objeto de protección, sino lo vamos a considerar como un sujeto de protección, y además sí también se lo considerará como un sujeto de derechos, atendiendo igual este problema que teníamos entre menor y niño, niña, adolescente, rompiendo con el esquema de menor y generando una igualdad en que todos son niños, niñas o adolescentes. Siguiente diapositiva. Posteriormente tenemos la intervención. En la doctrina de teoría irregular mencionábamos que esta intervención llegaba a dar un protagonismo extremo incluso al tema del juez para disponer cualquier destino del menor. Sin embargo, en esta nueva teoría llega a confluir con una nueva figura de que aquellos sujetos que puedan intervenir en aquellos casos no solamente sea el juez de una parte procedimental, sino incluso llegase a ser algunas instituciones administrativas especializadas. Y cuando me refiero a aquellas instituciones administrativas especializadas, no me refiero a un orfanato, me refiero como por ejemplo lo que podría ser en nuestro caso la Defensoría de la Niñez. Como un ejemplo, digamos, cuando un niño no llegase a ir a su colegio y llegase, no sé, a lo que comúnmente llamamos a chacharse por algún tema de juego, etcétera, quien va a intervenir en esa situación no va a ser el juez, sino va a ser la defensoría. Pero obviamente llegan casos que son de gran relevancia en el que sí tiene que ir por parte de un juez, por ejemplo, una violación u otros casos donde impliquen delitos graves, ¿no? Siguiente diapositiva. La tercera característica de esta teoría llega a ser la protección y la defensa, contraria a la anterior doctrina que explicábamos en la que un niño no tenía voz ni opinión y se lo separaba a su familia. En esta situación los niños sí tienen ese derecho a ser oídos y su opinión cuenta influyentemente en actos procedimentales, así como tampoco se rompe con este esquema de criminalizar la pobreza y no se lo separa de su familia, porque ya hoy en día la pobreza no es una causal de separar a un niño de su familia. Es más, es el contrario a esta idea,
Primero, para una adopción internacional se deben acabar instancias y como se ha explicado precedentemente, llega a haber incluso las instancias que se debe acabar como primero, el objetivo es que el niño siempre esté cerca de su familia de origen. Si es que no llegase a estar cerca de su familia de origen, se dispondrá una adopción nacional. Y si esta no llegase a ser favorable, recién aplica la adopción internacional. Siguiente diapositiva. Muy bien. Los pilares fundamentales de esta doctrina, entonces, resumimos que llega a ser el interés superior del niño, la participación, como hemos visto a su opinión, la no discriminación, en el que esto ya confluye igual entre el tema de víctima y victimario, ¿no? Y posteriormente la supervivencia y desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes. Siguiente diapositiva. Respecto a esta doctrina, podemos desarrollar la siguiente categoría de derechos. Siguiente diapositiva. Debemos entender que para un niño debe ser necesario aquella categoría de derechos de supervivencia, de desarrollo, de protección y de participación. Me explico. Aquellos derechos de supervivencia llegasen a ser la vida, la salud, la seguridad social, para que se mantenga en supervivencia. Perdón, sí. El siguiente tipo de derechos llega a ser los derechos de desarrollo. Estos derechos de desarrollo, cuando ya se cumplen los derechos de supervivencia, ya toca el tema de la educación, la cultura, la recreación, entre otros. Así después se tiene que confluir en sus derechos de protección, que son el de no discriminación, el de la explotación laboral que explicábamos en antecedentes, el abuso físico, mental y un maltrato. Y el tema también de que se le otorga derechos de participación. Estos derechos de participación se puede hacer en su libertad de expresión, opinión, asociación inclusive, y información. Siguiente diapositiva. Ahora sí nos adentramos con nuestro primer instrumento, internacional de relevancia que llega a ser la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989-1990. Claro, antes de resaltar del mismo, es claro de que este convenio sobre los derechos del niño no es el primer instrumento relativo a la protección del niño. Obviamente, como hemos visto antes, llega a haber declaraciones incluso por parte de la Primera Guerra Mundial, como algunas asociaciones, pero estos instrumentos llegan a confluir como partidarios de una teoría irregular, mientras que esta convención ya parte de una teoría de protección integral. Siguiente diapositiva. Muy bien. Dentro de esta convención, resaltamos el artículo 21 que trata sobre el tema de la adopción, en lo que cito. Los estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y aquí nos vemos con los incisos. Siguiente diapositiva. Bien, inciso A, velarán por la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes. Ya no se enmarca dentro de un campo netamente civil, porque también el tema de la adopción, tanto nacional e internacional, corresponde también a un derecho ni público ni privado, sino un derecho social, ¿no? Entonces tiene que también tener una regularización por ambas partes. Continúo. Las que determinan con arreglo a las leyes y los procedimientos aplicables y base a toda información pertinente y fidedigna, que la adopción no es admisible en vista de situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que cuando así se requiera, aquí es lo importante, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que puede ser necesario. Esto lo vamos a ir desarrollando a continuación. Siguiente diapositiva. El inciso B, perdón, sé que se reconoce la adopción en otro país. Puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño en caso de que éste no puede ser colocado en su lugar de guarda, entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. Esto tiene correlación con lo que explicábamos del tema de un principio de subsidiariedad, de que no podemos aplicar directamente irnos a una adopción internacional, sino que tenemos que incluso proteger a que el niño a un principio esté cerca de su familia de origen. Y si no fuese posible, acudimos a las demás instancias. Siguiente. Siguiente diapositiva. Pamela.
Ok, bien. El inciso C, velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción en el país de origen. Esto lo vamos a desarrollar mucho mejor en el convenio relativo a la adopción internacional que viene a posterior al mismo. Siguiente diapositiva. D. Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que en el caso de adopción en otro país, la colocación no de un lugar de beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella. Esto tiene relevancia por el tema que explicábamos en antecedentes, sobre lo que muchas veces incluso o se llegaba a maltratar al niño que llegase a ser adoptado, o como lo explicaban mis compañeros, llegase a ser por un tema de trata y tráfico de menores. Como por ejemplo una característica que explicaba Pamela es que, por ejemplo, muchas de las adopciones, incluso de países muy desarrollados, adoptaban a niños de países subdesarrollados y muchos de esos, obviamente, no había una regulación especial la cual los proteja y a veces estaban como sirvientes o en un estado incluso de esclavitud, ¿no? Siguiente diapositiva. Y promoverán cuando corresponda a los objetos del presente artículo mediante la concentración de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y que se esforzarán dentro de este marco por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. Siguiente diapositiva. Muy bien. Continuamos con la Convención relativa a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional. Esta data de 1993. Siguiente diapositiva. Muy bien. Primero vamos a explicar el objeto, por otro llamado objetivo, finalidad de este convenio. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Es el de establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan un lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional. Cabe resaltar de que entre la convención que explicábamos un principio, a la convención de 1990 y este convenio de 1993, la diferencia es que este convenio trata más de establecer aquella colaboración entre estados para que se efectúen estos derechos que se mencionaba en el artículo 21 del convenio de 1990. Siguiente diapositiva. El objetivo del convenio, un segundo objetivo llega a ser instaurar un sistema de cooperación entre los estados contratantes que asegure respecto a dichas garantías y en consecuencia prevenga la sustracción o la venta o tráfico de niños, lo mismo que explicábamos hace un momento. Siguiente diapositiva. Continuamos con asegurar el reconocimiento en los estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo a los convenios. Esto, una explicación. Por ejemplo, nosotros en Bolivia tenemos aquella relación con 3 países, de los cuales si nosotros, digamos, llegásemos a tener una adopción internacional satisfactoria con un país que tenemos un acuerdo bilateral, digamos, cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a Chile, digamos, y mostremos que tenemos este certificado que tiene que ver igual con relevancia a este convenio, este país que igual, digamos, forma parte del convenio, tiene que reconocer este certificado que nosotros hemos hecho entre un país A y un país B. Siguiente diapositiva. La aplicación de este convenio. Esto corresponde al artículo 2 del mismo del convenio. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo aplica este convenio? Para no hacerlo ya más largo, esta aplicación de convenio llega a ser cuando el menor, cuando el niño, niña o adolescente llegará a ser desplazado de su país de origen a su país de recepción. Siguiente diapositiva. Y como dice en el artículo 2, numeral segundo, que la convención solo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación. Siguiente diapositiva. Continuamos con la parte de la inaplicabilidad de este convenio, que corresponde al artículo 3 del mismo. Siguiente diapositiva. Muy bien, la inaplicabilidad de este convenio deja de aplicarse cuando no se ha otorgado las aceptaciones en las que refieren al artículo 17, apartado C, y antes de que el niño alcance la edad de 18 años. Vamos en la siguiente diapositiva a explicar qué es lo que nos dice el artículo 17C.
El artículo 17C nos dice que las autoridades centrales, mil disculpas, que las autoridades centrales de ambos estados están de acuerdo a que se siga el procedimiento de adopción. Estamos hablando de este acuerdo que deben tener, ¿no? Y después el otro punto que debe ser menos de los 18 años. Siguiente diapositiva. Las condiciones de las adopciones internacionales. Aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos muy importantes dentro de este convenio, que llega a ser la procedencia del estado de origen y también otras van a ser las condiciones para la procedencia del estado de recepción. Siguiente diapositiva. Muy bien, la procedencia del estado de origen a un principio. Siguiente diapositiva. Pues bien, el artículo 4 como tal de este convenio llega a ser bastante extenso y también para no alargar mucho también el tema de mi exposición, resaltamos las partes más importantes del mismo, que en su parágrafo, en el inciso A del artículo 4, se establece, bueno, se condiciona que primero el niño tiene que ser establecido como adoptable, tiene que adquirir esa calidad de adoptable. Esto puede variar en depende del país. Por ejemplo, en Bolivia solamente se lo declara por vía judicial. Puede ser que en otro país tal vez solamente se lo llegue a declarar adoptable de una manera administrativa. ¿Ok? Inciso B. Se ha determinado que la adopción internacional responde al interés superior del niño. Esto correspondiendo también a lo que decíamos en el campo de la subsidiariedad. Si es que se ha agotado aquellas instancias, esta será la pertinente para prevalecer su interés. El inciso C. Se ha de asegurar de que las personas e instituciones cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento. Posteriormente, tiene que haber un consentimiento escrito, o sea, expreso, que se expresa con la firma, como sabemos. Y numeral 3, la inexistencia de pagos o compensaciones para la adopción. No puede existir aquel vicio en el que se esté sobornando para que llegue a ser viable este procedimiento. Como cuarto punto tenemos el consentimiento de las partes, se ha dado después del nacimiento del niño. Inciso D, que se ha asegurado teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que esto llega a ser importante. ¿Por qué? Porque si volvemos a retomar el tema de la doctrina de protección integral, sí llega a tomar en cuenta, como hemos dicho, una de las características de la misma, llega a tomar en cuenta su participación, su opinión para lo que llegase a ser su destino, ¿no? Entonces, esta parte de esta doctrina lo vemos reflejado en este inciso D, que dice tomando en cuenta el grado de madurez y edad del niño. Por ejemplo, dice asesoramiento sobre las consecuencias de la adopción si fuera necesario, tomando en cuenta los deseos y opiniones del niño, el consentimiento escrito claro del niño, y después asegurándose de que el consentimiento no esté viciado por algún tipo de pago, soborno, compensaciones. Siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos después la procedencia del estado de recepción, que son los requisitos para el tema de los padres adoptivos, ¿no? Siguiente diapositiva. Que llegan a ser 3. Primero, el tema de la idoneidad de los padres adoptivos, que como explicaba mi compañera precedente, llegan a tener una serie de requisitos que deben presentar, incluso en muchos casos hasta homologar por la embajada para que llegue a ser procedente. Después, el asesoramiento de los padres adoptivos, el tema de qué consecuencias o qué efectos va a surgir el tema de que ellos adopten de una manera internacional. Después, la constatación de que el niño, niña, adolescente va a ser autorizado para entrar y residir permanentemente en dicho estado. Siguiente diapositiva. Ok, tenemos que explicar el tema de las autoridades centrales y los organismos acreditados. Ese es un tema que se ha ido regulando, pero a ver, vamos a poner unas definiciones adicionales a la misma. Siguiente diapositiva. ¿Qué van a hacer las autoridades centrales? O sea, primero que todo, las autoridades centrales van a ser aquellas instituciones que cada estado tiene que designar para que se ocupen sobre este tema específico del procedimiento de adopción internacional. Entonces, el estado tiene que asignar una ACE. ACE significa autoridad central, para dar el cumplimiento del convenio, ¿no ve? Ahora, en el caso de que llegase a haber estados con un sistema de gobierno federalista
o también como en nuestro caso llegase a ser un descentralizado por autonomías, sí se da la posibilidad de que pueda existir más autoridades centrales dentro de un estado. No solamente se limita a uno, puede haber más. Siguiente diapositiva. Respecto al artículo 6, nos explica que todo estado contratante designará una autoridad central y posteriormente, como está en letra naranjada, dice, puede designar más de una autoridad central. ¿Ok? Lo estoy cortando para no hacerlo muy largo la explicación. Siguiente diapositiva. Muy bien, aquellos organismos acreditados van a ser igual como una autoridad central, pero la cual el gobierno les está dando aquella autorización para que puedan tramitar estos temas de adopción internacional. Es más o menos como lo que explicaba Pamela un principio sobre aquellos organismos privados que llegan a cabo el procedimiento de esta adopción internacional. Entonces, las autoridades centrales pueden trabajar directamente o con colaboración de otras instituciones públicas como otros organismos acreditados. Es posible. Siguiente diapositiva. Muy bien, el artículo 9 del mismo explica, las autoridades centrales tomarán ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su estado. Siguiente diapositiva, en el artículo 11. Sí, artículo 11. También explica aquellos requisitos que debe cumplir un organismo acreditado. Dentro de los mismos está resaltado con anaranjado que no debe perseguir un fin lucrativo, debe ser dirigido y administrado por una persona cualificada por su integridad moral y formación y experiencia sobre este mismo caso de adopción internacional, y debe estar sometido al control de las autoridades competentes en dicho estado. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ahora nos adentramos a lo que llega a ser a la comunicación, aquel informe que llegue a ser de cuando un estado determina su autoridad central. Cuando un estado llega a determinar su autoridad central, esta debe ser informada a la Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Si es que llegase a tener más autoridades centrales o los otros organismos, igual tiene que declararlo. Siguiente diapositiva. Muy bien, condiciones del procedimiento respecto a las adopciones internacionales. Siguiente diapositiva. Las condiciones para el procedimiento respecto a las adopciones son las siguientes. Llega a ser incluso amplio este campo y también por el tiempo lo limitamos a no dictar cada una porque llega a ser dentro del artículo 14 hasta el 22 inclusive. Y por ejemplo, aquí están aquellas condiciones más importantes, las que podía rescatar de la misma. Que los padres primero tienen que apersonarse a la autoridad central, que la autoridad central tiene que elaborar un informe con información de los padres y qué hijos serían pertinentes para su adopción. Después, esta remisión de la autoridad central de recepción a la autoridad central de origen. Después, la elaboración de este informe por parte igual del estado de origen del niño. Después, el traslado del niño del estado de origen a su estado de recepción. Aquí al lado están los artículos donde los menciona y los trata. Y la coordinación entre las autoridades centrales en la etapa adoptiva y también en el desarrollo probatorio si fuera requerido, como una etapa postadoptiva, ¿no? Siguiente diapositiva. Reconocimiento de la adopción. Siguiente diapositiva. El reconocimiento de dicho instrumento llega a ser, como ya les decía, que cuando un estado A y B celebran una adopción internacional de manera satisfactoria, aquellos otros estados que igual están adheridos a este convenio o convención también, van a reconocer este acto que han celebrado estos dos estados A y B. Es por eso importante la importancia de este convenio. Siguiente diapositiva. Ángel, por favor, aclara esto. ¿Cómo es que dos países celebran una adopción internacional? Eso es un poco confuso, ¿no? Esa es más que todo la parte que explicaba mi compañera, ¿no? O sea, mi compañera precedente. No, se celebran un convenio bilateral para las adopciones o se concreta un caso de adopción internacional. No, se llegan a establecer acuerdos entre países
para que llegue a ese precedente el mismo. Por eso se celebra convenios bilaterales. Entonces Sí. no puedes decir celebran una adopción internacional. Celebrar una adopción internacional es que se realiza un trámite de adopción internacional en la que intervienen ciudadanos de dos países. Pero otra cosa es decir, se celebra un convenio bilateral sobre adopción en el marco de la Convención de La Haya de 1993, porque la Convención de La Haya de 1993 señala que en las adopciones internacionales los países que ratifiquen la Convención de la Haya deberán entre sí firmar convenios bilaterales para poder realizar los trámites de adopción internacional entre ciudadanos de los respectivos países, ¿no? Sí, doctora, tienes razón. He tenido una confusión al explicarlo. Sí se celebran mediante los acuerdos. Sí. Gracias, doctora, por la aclaración. Posteriormente tendremos el tema de reserva. Pamela, la siguiente diapositiva, por favor. El tema de reserva respecto a este convenio lo contemplamos en el artículo 40, en el que determina que no se admitirá reserva alguna al convenio. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, dentro de estas características rescatamos las siguientes. Siguiente diapositiva, Pamela. El interés superior del niño, niña, adolescente, como explicábamos, el tema de que en este convenio también se aplica lo que llega a ser la subsidiariedad, después las garantías ante la trata y tráfico, como explicábamos, el sistema de cooperación entre estados, después el reconocimiento de aquellos acuerdos que se han celebrado y la determinación de las autoridades centrales, ¿no ven? Siguiente diapositiva. Muy bien, principios fundamentales, siguiente diapositiva. Esto lo digo de pasada, entonces, el principio de no discriminación, que igual hemos desarrollado en la teoría regular, el principio de interés superior del niño, el principio de derecho a la supervivencia y desarrollo y el principio de participación y ser escuchado. Siguiente diapositiva. Muy bien, con eso técnicamente llega a terminar el tema, lo que llega a ser el instrumento de 1989, 90 y también este convenio de 1993, y también podemos mencionar de cierta manera el código de Bustamante. Aquí hay, siguiente diapositiva, aquí hay incluso todavía tenemos que resaltar de que, por ejemplo, el tema de los tiempos, el código de Bustamante es de 1928, mientras que estos otros convenios son de arriba de 1990. Entonces, hay algunos artículos que ya llegasen a ser regulados por aquellos convenios internacionales, como tal vez este artículo 74, en el que la adopción se requiere por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de este y por la del adoptado lo que refiere al apellido de los derechos, deberes y que conserve respecto a su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante. Siguiente diapositiva. El artículo 75 sobre el tema de impugnar alguna adopción, en el que cito: cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo a las prescripciones de su ley personal. Siguiente diapositiva. Artículo 76, que son de orden público internacional, las disposiciones que en esta materia regulan el derecho de alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes. Siguiente diapositiva. Artículo 77, el último artículo del código que trata sobre la adopción, que determina que las disposiciones de los 4 artículos precedentes no se aplicarán a los estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción. Siguiente diapositiva y continuamos con el Tratado de Montevideo de 1940. Siguiente diapositiva. Bueno, no vamos a desarrollar lo que dice el Tratado de Montevideo de 1940. ¿Por qué? Porque primero este instrumento no fue participante Bolivia por el tema de la guerra del Chaco y las disputas internacionales de aquel momento. Sin embargo, si por algún interés de alguno de ustedes llegase a ver el interés de saber qué es lo que dice el Tratado de Montevideo de 1940, está comprendido en los artículos 23 y 24 del mismo. Y con eso llegaría a terminar mi ponencia, doctora.
Y hay que aclarar que el Tratado de Montevideo de 1889 no contempla la figura de la adopción, debido a la época en que se firmó, ¿no? Eso dijiste algo parecido, pero en este caso, los instrumentos internacionales vinculantes para Bolivia con otros países serían la Convención de La Haya de 1993 sobre cooperación en materia de adopción internacional y el Código Bustamante, que es bastante elemental, bastante básico en el tema de las adopciones. Así es, doctora. Ya, muy bien. Sí, yo sé que falta Fabiola. Fabiola, estamos, a ver, ¿a qué estamos? Sí, valdría la pena concluir o dejar la ponencia de Fabiola y el cierre de la exposición para la próxima clase, porque quiero destacar que ha sido una muy buena presentación. Entonces lo dejo a criterio de ustedes, porque lo que yo lamentaría es que los alumnos empiecen a salirse del horario de clases para ingresar a otras clases y nos quedemos sin audiencia. Y quiero decirles que para mí uno de los temas más importantes de la segunda parte de la materia es adopción internacional, dado que por todas las implicaciones que tiene la adopción internacional, la forma en que se la utilizó y se la utiliza en algunos casos de manera bastante cruel con los niños y con fines que no son precisamente muy humanitarios muchas veces, ¿no? Entonces, las explicaciones que se han dado a lo largo de esta ponencia me parece muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo tienes, Fabiola? Es que no quisiera correr de ninguna manera porque hay legislación comparada. Prefiero dejarlo para la siguiente clase. Entonces, yo le voy a pedir a Pamela que en la siguiente clase, luego de que Fabiola realice su exposición, ella haga el cierre de la exposición, ella o Gabriela o Fabiola o no sé, o Ángel, pero y de esa manera se hace una síntesis muy apretada. Sí, perfecto. Felicidades en todo lo que ha sido hasta el momento y nos vemos el día martes entonces. Hasta luego, doctora. Está bien, martes. doctora. Muy bien, chao. Sí, adelante. Doctor, sí. Doctora, entonces, la próxima clase mi compañero va a continuar la exposición y alguno de nosotros va a dar como una conclusión. No conclusión, o sí, a mí me ha parecido muy buena toda la exposición, ¿no? Pero pueden tal vez utilizar un espacio de 5 minutos para dar un mensaje sobre este tema de la adopción internacional. Ok, doctora, muchas gracias. Yeah. Hasta Bueno, luego, doctora. que les vaya bien. A ustedes felicidades. Excelente grupo.